Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y agradeceros a los que hayáis estado en directo antes en la entrevista que hemos hecho. Pues eso, el apoyo, como siempre, a toda esta gente que sigue el canal y que sigue a las entrevistas que voy haciendo en los diferentes puntos. Muchísimas gracias a todos, por supuesto. Y una vez dicho esto, vamos con lo de siempre. Tenéis ahí un link de referidos de Binance en la descripción del evento para el que quiera abrirse una cuenta con un 20% de descuento en comisiones en el exchange para siempre. Y tenemos una noticia que contar y cómo va el mercado. Vamos a empezar comentando cómo va el mercado. Vemos cómo la vela está yendo hacia abajo. La vela ya es roja otra vez. Tercer día seguido más o menos que no puede avanzar el precio de Bitcoin. Le está costando un poco. Las altcoins sí que están subiendo. Algunas de las que se han quedado atrás están subiendo bastante, están empezando a arrancar. Y claro, ya como hemos visto, muchas de las que habían subido fuerte, pues estaban empezando a corregir. Y aunque están tomando el relevo estas otras que se habían quedado un poquito atrás, pues ya vemos que el Bitcoin no está demasiado fuerte y da la impresión de que en cualquier momento puede venir esa corrección de la que estamos hablando. No es una corrección muy fuerte, la que esperamos. Seguimos en un movimiento lateral. Cuando hablamos de corrección, en este caso no estamos diciendo que los precios se vayan a deteriorar mucho, ni mucho menos, pero que van a estar en esa banda de fluctuación en la que no vamos a marcar un nuevo máximo de momento, no vamos a marcar tampoco un nuevo mínimo de momento, y estaremos oscilando en esos niveles y lo que está haciendo es consumir tiempo. Seguramente lo que esté haciendo es eso, consumir tiempo, estará mucho tiempo en esta zona, hasta que nos establezca un nuevo punto para trazar una nueva línea de tendencia con menos pendiente que la que teníamos hasta este momento, y cuando tengamos ya ese nuevo punto y ese nuevo asalto al máximo histórico y salgamos de esa zona, pues podremos haber dicho que hemos concluido ese movimiento lateral. Pero mientras tanto, las posibilidades de que estemos en un movimiento lateral son muy altas y el precio nos está de momento indicando que parece que no tiene la suficientemente fuerza como para pasar de esos 60.000. Hoy lo ha intentado y otra vez se vuelve para atrás. Si en algún momento eso cambia, evidentemente lo diremos en el canal. Ya hemos comentado en la charla de antes que si tenemos que cambiar la opinión, pues la cambiamos, pero en principio es el análisis que tenemos hasta este momento por cómo se está comportando el precio. Bien, dicho esto sobre el análisis, vamos a comentar una noticia. No he traído más noticias. Había alguna que hablaba de Tether y de que habían presentado unas cuentas diciendo que tenían respaldados todos los Tether. Había dudas sobre eso que habían presentado. Bueno, el cuento de siempre con Tether, ¿no? Que si no tienes los dólares, que si los tienes pero no los tienes en activos líquidos, bueno, lo de siempre. Pero seguiremos con ese asunto seguramente bastante tiempo y al final pues nunca sabremos exactamente qué parte de los Tether están cubiertos con dólares o qué parte está cubierto con otros activos, a menos que se haga una auditoría y parece difícil ahora mismo que se pueda hacer. De momento ya sabemos que hubo un juicio, en ese juicio solamente se pudo demostrar que hicieron alguna operación ilícita o poco clara en el 2017 y en principio no había dudas, por lo menos en ese juicio, de lo que se estaba haciendo actualmente, ¿no? Así que tendremos que confiar en que las cosas no se están haciendo mal. La noticia que tengo en realidad es otra, es JP Morgan ajusta su objetivo de Bitcoin a $130.000, prediciendo una fuerte adopción institucional. Bueno, andan haciendo bastante bandazos en la valoración, ya hemos visto valores superiores a este, valores inferiores, pero en principio nos dice 130.000. Es un nivel razonable para el año que viene, creo yo, no para este año. Para este año ya decíamos que posiblemente sería cercano a los 100.000, pero no creemos que vaya a pasar de 100.000. Pero para el año que viene sí que podría ser razonable unos 130.000. Así que en principio esta previsión va en línea con lo que yo más o menos tenía en mente, pero pues digo otra vez, repito nuevamente, no tengo por qué estar acertado, puedo estar equivocado y puede que suba mucho más o que igual no suba tanto, pero
En principio va un poco en línea con lo que yo tengo pensado esta previsión de 130.000. JP Morgan dice que Bitcoin está preparado para un impulso en la adopción institucional debido a su volatilidad decreciente. Estoy hablando además del objetivo antes de que alguien malinterprete, no estoy diciendo su precio máximo, digo el precio para el año que viene, para un próximo máximo. En 4 años seguramente estará mucho más que 130.000. Estamos hablando del corto plazo, ¿eh? En su nota del jueves, que fue cubierta por Business Insider, JP Morgan afirma que la volatilidad decreciente de Bitcoin estimulará una adopción institucional más sólida. Evidentemente, cuanto menos volátil sea, quiere decir que más maduro está el activo, y cuanto más maduro está el activo, pues más fácil que los inversores institucionales entren en ese activo, ¿no? Los inversores profesionales se sentirán más cómodos manteniendo la criptomoneda como parte de sus carteras ahora que la acción del precio es menos voluble. La encuesta de JP Morgan, bueno, esto es otra cosa, perdón, esto es otra cosa relacionada. Expulsando el oro. El gigante bancario JP Morgan ha estimado que Bitcoin podría alcanzar los 130.000 a largo plazo si igualara la inversión total de oro del sector privado. Para mí, largo plazo no, para mí es más corto plazo, porque de aquí a 2 años yo lo veo corto plazo. En corto plazo puede alcanzar los 130.000. O sea que yo no sé ellos a qué llaman largo plazo en este comentario, porque es muy relativo. Lo de corto plazo, medio plazo, largo plazo, cada uno tiene en la cabeza una temporalidad y no para todo el mundo es lo mismo, ¿no? Pero para mí, Bitcoin, hablar de largo plazo es hablar de 4 a 8 años. Para mí, 2 años, que es donde creo que puede estar en esos precios, es hablar de medio corto plazo, ¿no? Nos dice eso, que puede alcanzar ese nivel si iguala la inversión total de oro del sector privado. Del sector privado, ¿eh? Porque si igualase realmente la capitalización del oro, el valor sería 550.000 más o menos. Mecánicamente el precio de Bitcoin tendría que subir a 130.000 para igualar la inversión total del sector privado en oro. El banco ve una gran ventaja para Bitcoin si continúa desplazando al metal amarillo. Sin embargo, podía pasar varios años antes de que se produzca una convergencia de volatilidades entre los dos activos. Cierto, evidentemente tiene que pasar mucho tiempo para que el Bitcoin tenga la poca volatilidad que tiene el oro, porque el oro es de los activos menos volátiles que hay, ¿no? Bitcoin dice que ha subido un 102% en lo que va de año, mientras que el oro ha bajado un 9%. Ahí se ve claramente que si alguien está apostando por algo, está apostando por Bitcoin y no por el oro, ¿no? Peter Schiff, aunque hacía ayer un troleo en su cuenta de Twitter diciendo que se había equivocado con el Bitcoin, recordad que ayer era el Día de los Inocentes en Estados Unidos y entonces era una inocentada que quería gastar, ¿no? Peter Schiff no se va a bajar del burro porque es el propio burro, ¿no? Literalmente. Bien, vamos con el análisis técnico ya. Entramos aquí en el gráfico de TradingView y vemos como la vela vuelve a repetir la misma situación que los días anteriores. La apertura y el cierre prácticamente está en el mismo precio, a pesar de que durante el día ha habido movimientos tanto arriba como abajo, y eso indica indecisión. Indecisión. Normalmente la indecisión da lugar a movimientos de cambio de tendencia, aunque no tiene por qué ser. También puede ser una indecisión porque quizás vaya a salir al alza. Nunca se sabe, ¿no? Pero en principio da la sensación de que esas subidas que hemos tenido, esos mechazos arriba que ha tenido el precio, es como que es un rechazo a esas subidas, porque hoy a la mañana estábamos subiendo bien, estábamos por encima de los 58.900 claramente y ahora vemos cómo está cerrando por debajo. Todavía queda un par de horas y media para el cierre, entonces tampoco podemos asegurarlo que vaya a cerrar por debajo, pero estamos viendo un cierto rechazo en esa zona que nos está dando una pista por donde podría ir los precios los próximos días. Bien, vamos al gráfico de 1 hora, que ahí vamos a ver más cosas también. Estamos viendo cómo a la mañana, que decíamos se ha chocado contra la línea de tendencia morada y retrocede, y decíamos la línea verde se está apoyando en ella, cuando la rompa seguramente que caerá. Fijaros, decíamos caerá a 58.905 y es lo que ha hecho, romper y caer hacia esa zona. Después ha vuelto a rebotar y ha tocado nuevamente la línea verde, como veis en esa vela que ha hecho a las 5 de la tarde. Y después de tocar esa resistencia, otra vez ha vuelto a bajar hacia la zona de los 58.905 y en esta ocasión lo ha roto, aunque ahora está haciendo una vuelta de nuevo hacia esa zona de 58.905.
Pero la sensación que da es de que poco a poco está empezando a perder fuerza. La línea de tendencia morada claramente ya está rota, ya estaba rota desde ayer. Ha habido un rebote hacia esa línea que se puede considerar un pullback y después pues está retrocediendo. Y bueno, si continúa en esa situación de retroceso, pues terminará llegando a esta zona que tenemos dibujada en el gráfico, esta zona morada, que la voy a desplazar porque evidentemente cuando llegue aquí ya estará más adelante. Pero más o menos esta zona que decíamos entre los 55.553 y los 56.361. Eso sería una zona de retroceso normal. Luego podría o rebotar en esa zona o caer un poco más, que ya lo analizaríamos en su momento, ¿no? Dependiendo de cómo llegue a esos niveles. Vamos con las altcoins. Tenemos alguna espabilando o despertando de su letargo, como es Aave, por ejemplo. Muy bien. Tenemos One Inch también rebotando. Decíamos que podía llegar a 7.880. Ya ha llegado. Ya está. Ahora podría subir más, sí, pero el nivel más probable de llegada era este y ahora los siguientes niveles pues también tienen una probabilidad, pero un poquito más baja que este. Este era una probabilidad bastante alta de que llegase hasta esta zona y ahora pues tiene una probabilidad de llegar a 8.542, que es un poquito más baja, pero que está ahí, es posible. Y una probabilidad ya un poquito más pequeña de que llegue a 9.686, que también existe esa probabilidad, aunque más pequeña. Aave rompiendo claramente. Ya veíamos estos días atrás, bueno, no sé si era ayer a la noche o hoy a la mañana, que estaba subiendo mucho Maker, creo que era ayer. Maker y Compound, que eran competencia de Aave. También veíamos la noticia positiva de que Aave se había cambiado a la red de Matic, Polygon, que bueno, iba a bajar las tarifas un montón, que es lo que está perjudicando a todos los proyectos que están rulando o como lo queráis decir, en la cadena de Ethereum, ¿no? Que esas comisiones pues son muy elevadas y perjudican a los proyectos. Entonces ahora, con unas comisiones más livianas, pues Aave pues, se vería beneficiado y yo creo que eso está cotizando al alza, además de que Compound y Maker también lo están haciendo y son monedas del sector, ¿no? Digamos, o de... Sí, del mismo sector. Cardano pues también consolidando esa zona de los 2000, parece que quería rebotar hoy un poco, eso es buena señal, quiere decir que ese soporte puede ser sólido para el medio plazo, aunque de momento no suba, pero por lo menos ya ha mostrado sus cartas, ¿no? Cardano, queriendo decir que en esa zona entra demanda. Acro se ha apoyado en los 123, se ha quedado un poco parada hoy, pero tiene todavía opción de tener algún coletazo más hacia la zona de 140, 150 en los próximos días, si es que se mantiene el mercado todavía alcista. Algorand también parece querer ir otra vez hacia los 2.382. Tuvo esos días muy positivos que le llevaron hacia la zona de 2.500. Después tuvo este retroceso y a partir de aquí pues está intentando volver a salir de nuevo al alza, ¿no? Hacia esa zona de 2.382. Intentar romperlo para ir a la zona de 2.600, que es la siguiente resistencia importante que tiene, ¿no? ese gráfico. Bien. En cuanto a API 3, que estos días había comportado bien, está empezando a retroceder. Es posible que caiga hacia esa zona de 12.367. En esa zona sería buena zona para entrar si el mercado sigue estando optimista para cuando llegue a esos niveles. Porque también tenemos que tener en cuenta que si hay correcciones en las altcoins importantes, pues igual ya los soportes luego no son tan interesantes como a priori, ¿no? A priori sí, es una buena zona para comprar, pero ya veremos a ver. Estamos viendo también, por ejemplo, caídas fuertes en AirSwap, que decíamos que el primer objetivo de caída 900 y ya casi está llegando, después de haber roto esa línea de tendencia alcista. Ya avisábamos que esa línea de tendencia no podría mantenerse con esa pendiente y tenía que haber correcciones. De momento cae a ese primer soporte, pero podría caer más adicionalmente hacia la zona de 720. En esa zona de 720 sí que se podría plantear empezar a entrar de nuevo, pero hasta que no llegue a esos niveles hay que tener precaución. Atom también queriendo recuperar los 3.362, ahora mismo está por encima ligeramente y podría salir hacia la zona de los 3.740.
44. Vamos a poner aquí una línea que puede ser interesante porque nos puede dar la pista clave para saber si vamos a salir al alza o no, que es esta línea. Y si supera el precio de esa línea, posiblemente sí que salgamos con fuerza al alza. Audio lleva varios días corrigiendo y hoy se frena en esa caída que lleva. Es posible que tenga algún rebote en esta zona, pero ya en esos niveles no arriesgaríamos, ¿no? A pesar de que sí que es muy probable ese rebote, pero no arriesgaríamos nada. No conviene arriesgar. Siempre hay que huir de los riesgos. Cuanto menos riesgos tengas, mejor. AVAX rebotando en la zona de soporte de los 46.342. De momento parece que aguanta ese nivel. Ayer no tenía esa pinta, hoy tiene mejor pinta. AXS se está acercando hacia el soporte de los 8.403, aunque hoy rebota un poco. Ha frenado la caída. Veremos a ver los próximos días qué tal. BAN sigue retrocediendo y puede acercarse a la zona de los 25.500. Ahí sería buen nivel para entrar si el mercado también sigue estando optimista para cuando llegue a esos niveles. Basic Attention Token está rebotando y la verdad es que me sorprende porque no me esperaba que rebotase tanto. En estos niveles parecía que estaba más esperando una pérdida del soporte de los 1865 para caer. Sin embargo, parece que no, que está cómodo en esa zona y de momento se mantiene por encima de ese soporte, ¿no? Bitcoin Diamond subiendo un 24%, síntoma también de que las cosas están bastante avanzadas en el tema de las altcoins. Me refiero a que el mercado de las altcoins está ya muy arriba, porque si no este tipo de monedas no estarían subiendo tanto. También hemos visto subir a Bitcoin Cash SV, por ejemplo. Vamos a verlo. Bueno, Bitcoin Cash también, fijaros. 4% de subida, también lleva 3 días subiendo. Cuando ya empiezan a subir todas estas monedas que estaban prácticamente desahuciadas, porque contra el Bitcoin estaban desahuciadas, aunque estuviesen subiendo en euros o dólares, porque evidentemente los satoshis cada vez valen más, pero en satoshis cada vez valían menos y están ya empezando a subir, y cuando ya suben estas monedas totalmente desahuciadas es cuando ya el mercado está demasiado recalentado y es cuando hay que tener mucha precaución. BIM sigue retrocediendo hacia esos 169 que hablábamos estos últimos días. Bell se toma un descanso. Todavía creo que tiene potencial, pero podría apoyarse en los 7.337 antes de continuar con el movimiento alcista. Aquí vemos como Bitcoin Cash SV está subiendo, como decíamos. Otra también que estaba bastante desahuciada y rompe resistencias y ha llegado a subir más de un 10% durante el día. Binance, que me la he pasado, sigue comportándose muy bien, amenazando con romper los 59.880. Ha estado en algún momento en 60.631. Y si supera ese nivel con claridad, con una ruptura por encima de ese nivel, pues podría tener una subida fuerte. Me han preguntado a ver si esto podría ser un doble techo. No, esta figura no es una figura de doble techo. Sí que es verdad que está en los techos, con lo cual se puede hablar propiamente de techos. En este caso sí. No, no es esa la cuestión. La cuestión es que lo que ha hecho ha sido una figura triangular que ha roto al alza. Y si fuese una figura de doble techo, debería haber sido como mucho más escarpado el movimiento y no estarse todo este tiempo aquí en esta zona de, digamos, en la reacción entre techos. Normalmente los dobles techos, lo voy a dibujar a mano, lo que tienen es un movimiento primero alcista, después retroceden hacia ese nivel, pero no se están ahí 2 meses en esta zona. No, normalmente, voy a borrar y hacerlo de nuevo, cuando es un doble techo hacen así, caen, rebota, sin estar mucho tiempo ahí en la reacción entre techos y luego vuelve a caer. Aquí no se tira mucho tiempo y aquí se ha tirado pues todo este tiempo, prácticamente desde el primer techo. No ha habido aquí no hay una distinción clara de techos. No sé si me explico. Para que hubiese sido un doble techo debería haber hecho una cosa así. Esta subida hasta aquí, estar aquí en esta parte del techo un tiempo, bajar rápido, todo esto no estar aquí y subir hasta aquí y volver a bajar. Entonces sí que tendría más posibilidades de serlo, ¿no? Pero estando todo este tiempo aquí abajo, prácticamente tocando este nivel un montón de veces, no es lo normal. Lo normal es que toque una vez en esa zona de reacción entre techos, solamente una vez, no un montón de veces, rebote y caiga, ¿no?
Eso es lo típico de un doble techo, por eso no sería un doble techo como alguno me ha preguntado. Que no quiere decir nada que si pierde el 0,04516 vaya a caer, porque esto es un soporte importante, independientemente de lo que sea esta figura. Pero que en principio no. En principio esto es un movimiento para continuar con el movimiento alcista. Un triángulo que ha roto al alza y que tiene opciones de seguir subiendo. Bien, una vez aclarado esto, vamos adelante con más monedas. Bueno, aquí tenemos otra que está subiendo mucho, BTS también, otra moneda que estaba también bastante desahuciada y que vemos cómo está empezando a rebotar también, ¿no? Seguimos un poco más. CHR continúa con las bajadas. Ya decíamos que seguramente vaya por los 556 para romperlo y confirmar una figura de techo también, en este caso. Chiliz por debajo de la línea de soporte de los 905 y poco a poco seguramente descendiendo. No sé qué nivel será bueno para entrar. Hay gente que dice, pero ¿en qué nivel es bueno para entrar? Eso lo sabremos cuando nos esté dando pistas de si quiere hacer suelo y no sabemos dónde. Vamos a dejar que el precio caiga, y cuando veamos que empieza a comportarse de manera que parece que está haciendo un suelo, entonces pues por esos niveles empezaremos a decir que es interesante, ¿no? Compound sigue subiendo, la subida fue ayer finalmente, que no sabía exacto si había sido a la mañana o había sido ayer, fue ayer esa subida de Compound y parece que se va hacia los 8.899, que puede ser el primer nivel importante de resistencia. Coti sigue estando por debajo de las líneas de tendencia que ha roto. Esto sí que podría ser considerado un doble techo, lo que ha hecho Coti en estos. Este sería el primer techo, este de aquí, y este el segundo un poco más bajo. ¿Veis el movimiento? Ha sido una subida, bajada, subida y bajada. Y no se tira aquí mucho tiempo. Esto es un doble techo, bastante más claro que los anteriores. Y lo ha roto además, la línea de ruptura era esta zona de 791 y continúa con esa bajada. ¿Vale? Eso es un ejemplo de doble techo. Seguimos. CTSI, también decíamos estos días que no nos fiábamos mucho, bueno, decíamos ayer de esa vela alcista que tenía, al final pues ya vemos cómo está por debajo de la línea de tendencia y con bajadas día de hoy, ¿no? Bueno, CVC no la hemos estado siguiendo mucho estos días, pero fijaros qué salto ha pegado también. Otra de las que, pues eso, normalmente se mueve a última hora. También es el caso de DAS, que también está subiendo y ya lleva 3 días subiendo. Una moneda que también normalmente reacciona en las últimas fases de los movimientos alcistas. Por lo menos es lo que hemos visto en las últimas ocasiones, ¿no? Digibyte retrocediendo un poco. Está en soporte. No lo sé, está un poco complicado el análisis de Digibyte porque cuando estaba en esa zona de 119 sí que parecía claro que iba a caer, luego resulta que ha subido y ahora en esa parte alta yo no sé si va a volver a los 119 o va a continuar subiendo hacia la zona de 150. Día retrocediendo hacia la zona de soporte de los 670, creo que todavía tiene potencial, no sé si mucho o poco, pero todavía tiene potencial, por lo menos hacia la zona de los 830, 850. Incluso en un mercado muy positivo podría llegar a 939 sin problema, pero ya me da miedo el avance que tiene ya el mercado de altcoins, que yo creo que ya está en unas fases finales, ¿no? Eso es lo que me da miedo, de que igual no tenga tiempo de llegar hasta el objetivo. Si estuviésemos en una de las fases iniciales del movimiento de altcoins, yo creo que llegaría con mucha facilidad a esa zona de 939, pero al estar haciendo ya esa figura en las fases finales, pues ya es un poco más complicado. Seguimos, vamos avanzando un poco más. DOT, también buena subida, llega hacia los niveles de resistencia de los que hablábamos, de los 68.000. Ha tocado máximo 67.751, muy cerquita de los máximos ahora mismo. Buena pinta. Y es posible que continúe con la subida porque están subiendo las altcoin un poco de primera fila, ¿no? Elrond al final subida fuerte hacia 2.929 ahora mismo. A la mañana decíamos que en esta ocasión no la vi venir esta subida. Lo comentaba con un compañero en Discord.
y sí, bueno, al final ha subido bastante bien, un 14%. ELF también comportándose bien y queriendo cerrar por encima de los 805. Si esa vela consigue cerrar ahí, posiblemente se vaya a los 939. ENJ pues se niega a bajar, ¿no? De momento. La vela ha ido bajista durante el día, durante mucho tiempo, y ahora está casi casi repitiendo y todavía no llega a esa zona de los 3791. Esto sí que sería un doble techo también de libro, porque los dobles techos además no tienen que caer en el mismo nivel, ¿eh? Normalmente el segundo suele estar un poco más bajo, suele ser típico que el segundo techo esté un poco más alto, y si es doble suelo también el segundo suelo suele estar un poco más alto que el primero, ¿no? O sea, siempre tiende a ser el mínimo el primer suelo y el máximo el primer techo, ¿no? EOS, comportamiento extraordinario en los últimos 3 días, rompe línea de tendencia bajista, ¿quién lo iba a decir? Después de noticias negativas que había tenido además en los últimos tiempos, pues ahí lo tenemos en 1049, saliendo desde la zona de los 740 y encima haciendo amago de caer el primer día que arrancó, porque el primer día que arrancó rompió por debajo de las velas de los últimos 4 días, ¿no? Y desde ahí pues ha salido como un Sputnik al alza, ¿no? Ethereum también subiendo bien, incluso pasa la resistencia de los 0,035 y se encamina hacia la de 0,03721. De momento lleva también bastantes días subiendo, es el quinto día, digamos, de ese movimiento alcista, aunque tuvo uno que fue negativo, pero el resto han sido bastante positivos y se encamina hacia esos 0,03721. Fed también está rompiendo la línea de tendencia alcista y fijaros que prácticamente acaba de romperla hace nada, entonces no ha iniciado prácticamente el movimiento bajista, tiene potencial todavía de bajar bastante, ¿no? Hacia la zona quizás de los 1000, incluso dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento, pues podría incluso bajar bastante más, ¿no? FTM también está bajista de momento, no consigue pasar de los 746. Lo que pasa que ha frenado el movimiento bajista al intentar superar esa zona de resistencia, pero mientras no la supere seguimos estando en la misma tendencia bajista, ¿eh? En el momento que superase 746 al cierre claramente, pues podríamos tener un rebote importante, pero mientras eso no sea así, todavía podemos volver a bajar y perder los mínimos anteriores. GRT también subiendo bastante bien, rompiendo esa línea de tendencia bajista que le puede dar lugar a subidas importantes. Ya hemos visto la subida del 14% que estaba teniendo Elrond. GRT, que se está moviendo parecido, pues podría hacer algo similar y saltar hacia la zona de los 3620 más o menos, que es la siguiente resistencia que tiene. Vamos a ver qué más hay por aquí interesante. Bueno, ICX está bajando, como decíamos, posiblemente hacia la zona de 4100 o incluso un poco más abajo. IOTA subiendo un 2,64%. Poco a poco va cogiendo camino. Ya veis que las últimas velas también son alcistas. Y al final, es lo que estamos diciendo, está entrando dinero en las monedas más arriba del top, ¿no? Está entrando dinero en DOT, está entrando dinero en Ethereum, está entrando dinero en Aave, está entrando dinero en IOTA. Se están comportando bien las que no se habían comportado bien. EOS también está ganando muchísimo, como habéis visto. Todas las que se habían comportado mal últimamente son las que se están comportando bien y casualidad son las que más arriba en el top están, ¿no? Iris, que había roto esa línea de tendencia, ha hecho rebote hoy a tocar esa línea, pero parece que puede continuar con el movimiento descendente en los próximos días. JST parece que está haciendo una banderita para querer subir. Yo creo que mañana ya debería ser el día que salte al alza. Como muy tarde tiene que ser pasado mañana, porque si no ya dejaría de ser una banderita y se convertiría en otra cosa y posiblemente perdería la fuerza que da la figura de una banderita, ¿no? Entonces yo creo que ahí mañana puede salir fuertemente al alza JST. Si no lo hace es que ya empiezo a dudar, ¿no?, de ese movimiento. Cava retrocediendo un poco, pero queriendo consolidar los 11.775.
Kyber Network retrocediendo, pero menos que a la mañana. Parece que se quiere encaminar hacia esos 5.229 también. Lina ha tenido un rebote importante durante el día de hoy, pero ahora en estos momentos se está yendo un poco para atrás al cierre. Vamos a ver cómo termina, pero en principio estas monedas que tienen poca historia al principio les cuesta arrancar mucho y una vez que arrancan es cuando ya luego tienen el gran potencial. Ya vimos cuánto tardó también en subir audio, muchísimo más que esta, por supuesto. Y cuando ha arrancado ya habéis visto el potencial que ha tenido, ¿no? Más del que sospechábamos en un principio. Link rompiendo ya claramente la línea de tendencia bajista, lo cual podía dar lugar a subidas importantes. También estaba implicada en las noticias que hemos comentado a la mañana de cambio de cadena de Ethereum a Matic. Link era un vehículo también para hacer ese cambio de cadena. Y vemos cómo está ya, pues eso, mostrando técnicamente mejor aspecto que el que tenía hace 4 días, que parecía que no terminaba esa línea esa tendencia bajista de finalizar, ¿no? Ahora parece que sí, parece que va hacia arriba. La primera resistencia importante la tiene aquí en estas dos velas del día 8 y 9 de marzo. Más o menos el nivel son los 60.500 y el siguiente nivel importante serían los 72.000. Es otra de las monedas también fuertes que se había quedado atrás, que empieza a reaccionar junto con esas otras que hemos comentado, ¿no? Seguimos, vamos a ver un poco más. Litecoin, otra que también debería reaccionar, está muy abajo, segundo día seguido de subidas y yo creo que va a subir bastante porque se ha quedado muy castigada y esos 2 días de subida yo creo que pueden animar bastante a que la gente entre en Litecoin. Maná también subiendo, no termina de romper esa línea de tendencia, ha estado en algún momento del día intentándolo, fijaros que ha salido la mecha por debajo de esa línea, pero de momento aguanta por encima. Mientras aguante por encima no hay problemas, pero el problema será cuando pierda este soporte que tenemos aquí marcado, que lo voy a corregir un poco, porque lo marqué en su primer momento cuando hizo estas dos velas del día 16 y 17 de marzo, pero luego nos hizo otro soporte un poquito más abajo en estas dos velas del día 20 y 21 y voy a modificarlo a ese nivel porque es el nivel clave, ¿no? Una vez que haga una vela con cuerpo por debajo de ese nivel, que son los 1534, entonces es cuando vendrán caídas fuertes. Mientras no haga una vela por debajo de ese nivel, aguantará en esa parte alta. Matic es uno de los proyectos beneficiados por esa trasvase de proyectos, digamos, de una cadena a otra. Es la cadena que ha resuelto en una segunda capa esos problemas de escalabilidad y parece que se está beneficiando de ello y ya vemos cómo tiene todavía subidas del 6% hoy. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, ya habéis visto que hoy no cotizaba la bolsa de Estados Unidos, MicroStrategy está con el precio de ayer de cierre. Nier en los 1000, que es más o menos zona de soporte, desde ahí podría rebotar hacia la zona de 1100 de nuevo. Neo por encima de los 900, llega a un máximo de 934. La siguiente resistencia son 950, pero da la impresión de que antes de romperla tomará un descanso. Tomará un descanso antes de romper esa línea posiblemente. Ocean anda un poco floja estos días, acercándose al nivel de soporte de los 2289, pero en cualquier momento puede salir al alza con fuerza porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, a veces sin llegar a tocar el soporte, aunque se acercará lo máximo posible seguramente. OGN, veíamos rebote fuerte a la mañana, ahora está empezando a flojear un poquito al cierre y depende de cómo cierre, pues la cosa pinta peor. Si hubiese cerrado en la parte alta todavía podríamos pensar en algún ramalazo adicional a la zona de 3.700, 3.800, pero cerrando en la parte baja, pues quizás es más probable que continúe con movimientos descendentes, como había empezado ya ayer. Omisego un poquito estancada, es verdad que ha rebotado en esos 1198 de nuevo, pero yo me esperaba mejor comportamiento para hoy, aunque bueno, podría ser quizás mañana, cuando rompa esos 1346 y se vaya a la zona de 1500 quizás, ¿no? O cerca de 1500. Ontology también sigue con buen comportamiento, acercándose a la siguiente resistencia que son los 315 y una vez que salte esa resistencia podría ir hacia la zona de 374. Orbs, que ya veníamos avisando estos días que parecía que se estaba activando de nuevo, pues ya vemos cómo llega
resistencia de los 461, nivel clave, porque si cerrase por encima de ese nivel, pues podríamos tener un salto adicional importante. Es verdad que esta última subida no está teniendo tanto volumen como la anterior, fijaros aquí como hubo muchísimo volumen y aquí ya no hay tanto, pero si salta al alza todavía hay posibilidades de subidas importantes. Fijaros, si echamos el gráfico para atrás vemos que ahí ya no tiene prácticamente ninguna resistencia hasta la zona quizás de 750 y luego ya solamente está el máximo este que marcó aquí pocos días después de salir a cotización en la zona de los 900 y ya no hay más resistencias, ¿no? No sé, parece que está entrando dinero en el proyecto por algún motivo que desconocemos evidentemente, pero parece ser que es así, ¿no? Y a veces pues estas son las que dan las mayores sorpresas, monedas así un poco eh, perdidas, ¿no? Por ahí. ORN cayendo, tercer día seguido con caída muy fuerte, ya veíamos que desde el máximo caía un 40% tras romper esa línea de tendencia. Y no sabemos en qué punto se va a frenar esa caída porque también la subida fue bestial, entonces cuando te has hecho un por 10, pues es normal que vengan caídas de este estilo, ¿no? Por eso decimos que mucha precaución con las monedas que han hecho esas bestialidades de multiplicarse por 10. Porque es que además son por 10 contra Bitcoin. Es decir, en dólares ha sido mucho más, porque el Bitcoin también ha subido mucho. Son cosas brutales que solo ocurren en el mercado de las criptomonedas, ¿no? Actualmente. QLC también parece ya cansada en esos niveles con posibilidad de ir a 173, incluso 158. QSP también otra que muestra cansancio. Se apoya ahora en un soporte, es verdad, y de ahí igual hasta podría rebotar algo, pero las posibilidades de romper esa línea de tendencia que tenemos dibujada en morado son altas y ya no nos gustan estos precios. Qtun sigue también comportándose bien, consolidando en esa zona de los 1700 con posibilidad de ir a 1924 e incluso superarlo. Incluso superar esos 1924. Riff no va muy bien, va retrocediendo, no tiene muy buena pinta de momento. Ren sí que mejora mucho y a la mañana lo decíamos que tiene bastante potencial. Está a punto de superar esa resistencia de los 1884 y si la supera puede salir muy rápido hacia la zona de 2200. Ya lleva mucho tiempo corrigiendo, mucho movimiento bajista y si dibujamos una línea de tendencia bajista desde estos puntos vemos cómo ya la ha roto, ya ha hecho una vuelta a esa línea con la caída de estos últimos días y ya está saliendo de nuevo al alza. Y romper esos 1884 marcaría un máximo superior al último que nos ha dejado hace varios días. En concreto nos dejó esos máximos el día 29 y día 30 de marzo y superar ese nivel pues daría potencial para esa subida que estamos hablando. Y ya no parece estar muy lejos esa subida. RLC luchando con la resistencia de los 4.754, que de superarle también daría potencial a esa moneda, hacia la zona de 6.337. Rose, que en algún momento ha estado subiendo mucho hoy, fijaros que ha llegado a estar en 386, que es la última resistencia, se ha ido para atrás al final. Hablábamos de que, bueno, ha habido una oferta para hacer staking en Binance con un porcentaje de rentabilidad muy alto y eso puede hacer que suba la moneda en el corto plazo, pero de momento el día de hoy ha sido un poco decepcionante porque ya estaba a puntito de romper esa última resistencia y se ha ido para atrás, ¿no? De manera un poco incomprensible. RSR sí que parece que está iniciando ese movimiento que hablábamos hacia la zona de 129-121. Ya lleva varios días ahí en esa zona de 150 y poco a poco parece que las velas van decantándose por esa bajada. Run, tras una subida bestial, hoy parecía que iba a corregir, de momento repite, recupera bastante al cierre. Bueno, al cierre todavía no ha cerrado, pero ya estamos muy cerquita del cierre. SNX, que hablábamos también de ella a la mañana, había roto esa línea de tendencia y lo único que ha hecho ha sido continuar con la subida durante el día y parece que todavía tiene potencial. Sol aguanta en la parte alta, en esa parte alta que es la línea de tendencia que tenemos dibujada en verde, es resistencia y desde ahí debería corregir un poco, por lo menos. Stratis también subiendo, pero le cuesta subir, ha estado subiendo bastante más, yo creo que tiene que venir corrección también en este caso. STX 3% de caída también
poco a poco parece que se acerca a esa zona de compra que tenemos dibujada en rojo. Vamos a ver si llega y nos da una buena oportunidad. Theta Fuel rebotando hacia la línea de tendencia que ha perdido. De momento ahora hace de resistencia. No ha acelerado mucho las caídas para haber roto esa línea de tendencia. Era de esperar caídas más rápidas. No se han producido. También es normal teniendo en cuenta el ambiente que hay en el mercado. Vemos que estamos teniendo subidas importantes en muchas monedas, entonces es difícil para las que han roto algún soporte o alguna línea de tendencia caer mucho cuando las de alrededor están subiendo o siguen en positivo, ¿no? Lo mismo Teta, que también ha amenazado con romper esa línea de tendencia, pero no termina de caer, pues igual, misma situación. Tomo Chain vuelve a apoyarse la cotización en los 4.615, que es el soporte ahora mismo, era resistencia hasta este momento. Podría rebotar en ese nivel, podría rebotar porque se ha comportado mejor de lo que yo mismo esperaba. Un FI sigue con esa caída acercándose a los 42.000, que vamos a ver si aguantan como soporte, porque la verdad es que la pinta es de que no, la pinta es de que va a caer más. Uniswap rebotando ligeramente, de momento no continúa con las caídas, pero la figura técnica no es muy bonita y lo normal sería que continuase con ese movimiento bajista como mínimo hacia la zona de 36.550, o sea, 851, perdón. BET recupera otra vez la zona de máximos, no ha roto la línea de tendencia de momento, parece que se va a ir a hacer un doble techo en esa zona. El primer techo ya estaría hecho, esto sería el rebote para hacer el segundo techo y desde ahí es donde se giraría a la baja de nuevo para romper esa línea morada, línea alcista que daría lugar a movimientos bajistas más grandes, ¿no? VIP pues sigue ahí intentando romper resistencia, pero ya vemos que los 3 últimos días se ha chocado contra el mismo nivel, los 240, y parece no querer avanzar de esos 240. No sé, es de las que tiene potencial para hacer un salto grande, porque no tiene mucha liquidez y cuando eso ocurre pues ya sabéis que hay más posibilidades de hacer un salto importante, pero no termina de arrancar tampoco. Wabi ya cayendo fuerte desde los máximos, hoy un 13% a sumar a lo que ya había caído hasta ayer. Vamos a ver ese movimiento cuánto ha sido en porcentaje. Desde el máximo que marcó, que es esta zona de aquí, más o menos, hasta ahora, pues estamos hablando de un 35% de caída en muy pocos días. One Chain también cayendo y también con posibilidades de ir hacia la zona de 2400. Wave sube sorprendentemente porque tenía mala pinta. Llega hasta la resistencia de 2176 e incluso la rompe. Buena oportunidad para el que se había quedado atrapado en esta moneda para salir con ligeras ganancias o sin pérdidas. No me fío mucho. Es posible que suba porque ese arranque no es muy normal. Pero, a ver, movimiento demasiado especulativo. Estábamos hablando de una moneda que había retrocedido desde una resistencia importante, que estaba haciendo velas cada día más bajas, más decrecientes. No me puedo fiar mucho de un movimiento así, ¿no? De este estilo. WRX, bueno, ya lo hemos comentado a la mañana, totalmente disparadísima. Fijaros dónde ha llegado. Increíble la subida que ha llegado a tener. Salimos desde una zona de los 190 y algo, 200 más o menos, y ha llegado a estar por encima de su máximo histórico, ¿no? Hoy, en pocos días ha sido una subida terrible, ¿no? Bien, Walton Chain más o menos apoyándose en el soporte de los 317. Mientras no lo pierda, pues bien, pero la sensación que da es de que en cualquier momento podría perder ese nivel. SEM se mantiene en negativo a pesar de todo el movimiento alcista por alrededor de las altcoin. Todavía no da pistas de hacia dónde va a ir. En principio yo apuesto porque todavía seguirá cayendo, pero también es complicado que caiga mucho más teniendo en cuenta que todo lo demás está subiendo, ¿no? Al final siempre va a haber alguien que diga, esta que se ha quedado detrás hay que comprar, ¿no? Stellar ha rebotado hacia los 780, que era la resistencia, después ha retrocedido un poquito y ahora mantiene una buena vela para cerrar así, porque cerraría por encima del cuerpo de todas las velas anteriores, todas estas que están en este suelo, y eso es positivo para los siguientes días. Monero rompiendo la línea de tendencia bajista y esto
puede traer subidas importantes en los próximos días, incluso semanas, que le pueden llevar a zonas bastante altas. Ahora mismo, a corto plazo, pues estamos hablando de posible subida hacia la zona de 4.800 o incluso 5.200, pero a medio plazo, si el mercado se mantiene optimista un par de meses o tres, pues podría llegar a la zona 7.745. Parece ahora mismo descabellado, pero bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones que las cosas en criptomonedas son así. Ripple parece que sube otra vez un 4%. Ha habido declaraciones de su presidente de que se iban a sobreponer a lo de la SEC. Entonces, bueno, esos son ánimos para los inversores y por eso está subiendo, ¿no? XVS, retroceso del 9%. A la mañana parecía que iba a aguantar en esta zona que nos marcaba los 10.500 más o menos, pero está perdiéndolo y posiblemente tengamos mayores correcciones, quizás hacia la zona de los 9.100, una cosa así, más o menos. ZK también comportándose bien, siguiendo un poco la estela de Monero también, resistencia en los 3.143, que si lo supera también puede dar lugar a movimientos importantes. Cílica, subida del 14%, por fin reacciona, toca los 360, 364 en concreto, que era la zona de resistencia de la que hablábamos. Y ahora pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? O hasta dónde se mueve, ¿eh? Bien, ZRX apoyándose en el soporte de los 3.164 y los próximos días pues va a estar un poquito seguramente correctiva. Igual se mete incluso por debajo de esos 3.164 hacia la zona de 2.900 y ahí en esa zona de 2.900 seguramente volverá a ser un buen nivel para empezar a pensar en comprar de nuevo. Bien, vamos con el Bitcoin ya para terminar de nuevo. Volvemos al Bitcoin. Lo tenemos igual, esa zona de 58.766, por debajo de esos 58.900. No acelera las caídas, o sea que tampoco es que haya una gran presión vendedora, pero tampoco vemos como el precio tenga mucha fuerza como para subir hacia los máximos históricos, de momento por lo menos, de momento. Quizás cambie esto radicalmente mañana, pero de momento pues parece que estamos en esa zona alta del gráfico en la que parece que podría haber un pequeño retroceso hacia esos niveles que estamos hablando estos días. De todas formas, le está costando bajar, pero ya sabéis que aquí cuando baja, baja rápido y luego pues para subir siempre cuesta un poquito más. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.